Entonces, suma o adición de vectores. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar dos métodos. ¿Ok? Métodos gráficos y métodos analíticos. ¿Ok? Métodos gráficos y métodos analíticos. Ahora, en los métodos gráficos, cuando decimos método gráfico, ¿qué se les viene a la mente? Escríbanme ahí, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando yo les digo un método gráfico? Exacto. No necesariamente plano cartesiano, no necesariamente. O sea, cuando yo le diga método gráfico, ¿qué se le tiene que venir a la mente? Usted lo primero que tiene que pensar es en un dibujo bien hecho. Un dibujo bien hecho. ¿Qué significa un dibujo bien hecho? Un dibujo hecho a escala. Eso significa un método gráfico. Un dibujo bien hecho. ¿Ok? Porque en un método analítico usted también puede hacer un dibujo, pero no tiene que ser un dibujo bien hecho. Y cuando le digo bien hecho, es a escala. ¿Ok? Entonces, con escala. Bien hecho significa que lo tengo que hacer a escala. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Entonces, en los métodos gráficos los hacemos con un dibujo o con un gráfico y tenemos dos tipos. ¿Ok? Uno, que es el método del paralelogramo. Yo de todas maneras esto se los dejo en un video que tengo. Método, se los voy a dejar ahora. El método del paralelogramo. ¿Qué tengo que dibujar? Un paralelogramo. ¿Ok? Y el otro método es el método del polígono. ¿Ok? Son los dos métodos. Entonces, ¿qué tengo que dibujar? Un paralelogramo y tengo que dibujar un polígono. En los métodos analíticos, puedo hacer un dibujo referencial. ¿Ok? En estos métodos analíticos, el dibujo es referencial. No tiene que ser a escala. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a escribirlo aquí. El dibujo es referencial. El dibujo es referencial. ¿Cuáles son? El método de descomposición en componentes rectangulares, o vamos a decirlo componentes rectangulares. ¿Ok? El método de las componentes rectangulares, ese es uno. O el método, o el otro es el método trigonométrico, donde usamos relaciones trigonométricas. ¿Qué relaciones trigonométricas usamos? Ley del seno y ley del coseno. ¿Ok? Eso se lo tienen que recordar. Estos son los dos métodos que vamos a utilizar. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo sumamos vectores? Igual como ustedes suman, nosotros, digamos, la idea de suma es como agregar, ¿no? Cuando yo pienso en suma, pienso en que voy agregando, ¿no? ¿Okay? Bueno, en el caso de vectores, sumar es colocar un vector a continuación del otro. Eso es sumar de vectores. Colocar un vector a continuación del otro. ¿Ok? Es decir, dibujo uno donde se termina ese, pongo el otro, dibujo el otro y pongo uno a continuación del otro. Eso es sumar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, a ver, vamos a dibujar. Aquí. Si yo les digo a ustedes, vamos a sumar estos vectores y les pongo, por ejemplo, yo le digo, sume este vector con este vector, usted pone uno a continuación del otro. Esto es sumarlo. ¿Ya? Y por eso, cuando usamos el plano cartesiano y ustedes querían llegar al punto P, usted decía, bueno, camino aquí y camino aquí.
Y esto era, si se acuerdan en el ejemplo, era 5i y este era, no sé, 4j, por decir. Entonces, ¿cuál era uno a continuación del otro? 5i más 4j. Uno a continuación del otro. Y le genera una representación algebraica. Es decir, el método gráfico genera una representación algebraica. Y no es más que poner uno a continuación del otro, una flecha a continuación del otro. ¿Cuál es la resultante? Unir el principio de este con el final de este. Este es el vector resultante. ¿Ok? Este es el que llaman el resultante. ¿Y aquí cuál es el resultante? Bueno, empezamos aquí y terminamos aquí. Este es el resultante. ¿Ya? El resultante que es el que coincide con el módulo del vector. ¿Me explico? Entonces, sumar vectores es poner uno a continuación del otro, y encontrar el vector resultante, que es unir el extremo, el comienzo del primero con el final del último. ¿Ya? Eso es. No es más. Ahora, nosotros vamos a sumar vectores, vamos a colocar un vector a continuación de otro, pero para eso podemos usar dos métodos. Métodos gráficos y métodos analíticos. A ver, vamos al método gráfico. Vamos a ver si podemos hacer el método gráfico, que lo voy a explicar, pero para eso vamos a usar otra cosa que tengo por acá. De todas maneras, yo les coloco ahí. Nada más voy a hacer uno aquí rápido, porque yo les dejo un video que dice que me costó hartísimo hacer ese video. Así que lo tienen que mirar sí o sí. Ahora sí. Vamos a ponerle, aquí está. Aquí está. A ver, vamos a suponer que yo tengo un vector, vamos a poner aquí una flechita cualquiera. Voy a poner aquí aquí. Y le voy a poner una flechita. Aquí. Ay, no, pero tengo que escribir con este. Me voy a poner de una vez con este. A ver. Lo hago más rápido, porque si no me voy a tardar toda la vida haciendo esto. Aquí. Y este vector. ¿Ok? Supongamos que tengo ese vector. Y lo quiero sumar, y vamos a suponer que ese vector tiene, vamos a decir que el vector A, es más, yo les digo, a ver, vamos a sumar este vector, que es, el vector A mide 5 y tiene una dirección de 30 grados. ¿Ok? Ese es el vector A. Y el vector B mide, o vamos a ponerle, no 5, vamos a ponerle 50. 50 a 30 grados. ¿Ok? 50 a 30 grados. Y el otro mide, vamos a ponerle 70, pero el otro está ubicado a 120 grados. ¿Ok? Y yo les pido a ustedes, encuentren el vector A más B. La suma. Encuentre el vector A más B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les doy estos datos. ¿Usted qué va a hacer? Usted dice, bueno, como vamos a usar un método gráfico, ¿qué tengo que hacer? Un dibujo, porque es un método gráfico. Los métodos gráficos son donde tienen que hacer un dibujo, pero además un buen dibujo. Entonces, si yo voy a hacer un dibujo, lo primero que yo tengo que decir es seleccionar una escala para poder dibujar. Por eso es que estos dibujos ustedes lo van a hacer con regla, y por eso estoy usando esta pizarra, porque voy a usar regla y voy a usar transportador. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, a ver, yo voy a agarrar que 1 centímetro de mi regla equivalga a 10, supongamos que estos sean gramos fuerza, que equivalga a 10 gramos fuerza. 1 centímetro de mi regla son 10 gramos fuerza. Aquí tengo 50 gramos fuerza. ¿Cuántos centímetros de mi regla tengo que agarrar? ¿Cuántos? 5, muy bien. Y aquí tengo 70 gramos fuerza. ¿Cuántos centímetros de mi regla tengo que agarrar?
7. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a escoger una referencia. Entonces yo digo, bueno, lo voy a dibujar aquí en mi papel y voy a poner aquí la referencia. Entonces, usted va a agarrar su regla. Primero, ¿qué voy a agarrar primero? Voy a dibujar el vector A. Y para dibujar el vector A necesito tener 30 grados y 50. Estos grados los voy a medir siempre con respecto a la horizontal o a la referencia que usted tome. ¿Cuál es la referencia? La que usted quiera. Usted puede tomar la referencia que quiera. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ok, voy a tomar la referencia. Y esta es mi referencia. Ahora, voy a medir 30 grados. Voy a agarrar el transportador. Obviamente, aquí yo tengo un transportador, pero voy a poner grandote, ¿sí? Y voy a decir, voy a medir 30 grados en mi transportador. Desde la referencia voy a ubicar el transportador y voy a poner 30 grados. Esto ustedes lo saben hacer, ¿no es cierto? Así que no es mucha complicación. Ustedes ponen y dicen, bueno, aquí están 30 grados. Quiere decir que el primer vector va a estar a lo largo de esta línea. ¿Ok? Lo voy a poner, lo voy a dibujar, a ver. Vamos a ponerlo así, flaquito, y con negro. Vamos a ponerlo aquí. Porque yo lo que estoy trazando aquí es la dirección del vector. Es más, sin flecha, sino con rayita. ¿Ok? Así. Porque esto que estoy dibujando ahí es la referencia. Ya yo sé que si yo quito el transportador de ahí, ese ángulo es 30 grados, porque lo he medido de esa manera. Pero aquí dice que tiene que ser 30 grados y 50 gramos fuerza. Bueno, pero usted me dijo que 1 centímetro eran 10, entonces lo va a poner de 5 centímetros. Entonces usted agarra su regla. ¿Dónde está? Aquí está. Agarra su regla y usted mide 5 centímetros, ¿no? Acomoda su regla. Por aquí sí la puedo acomodar. Una más chica para que no me quede tan complicado. Usted agarra su regla. Aquí, centrada en su origen, usted lo va a hacer más bonito porque lo está haciendo con la mano. Le va a ser más fácil que yo, que lo estoy haciendo aquí con mi computadora. Usted lo va a hacer a mano, esa tarea. ¿Ok? Entonces usted va a decir, bueno, desde aquí hasta aquí, ese es el vector A. Puedo dar fe que ese es mi vector A. ¿Ok? Pues, si la profesora me dice que le lleve el papel milimetrado para ver si ese es el vector A, y yo se lo mido de aquí a aquí, tiene que ser 5 centímetros. ¿Ok? De aquí a aquí le tiene que medir 5 centímetros. Y este ángulo le tiene que medir 30. Este ángulo le tiene que dar 30. Y de aquí a aquí tiene que medir 5 centímetros, que equivale a 50 gramos fuerza. Ese es el primer vector, que es el vector A. Vamos con el vector B. El vector B me dicen que está en 120 grados con 70. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es a dibujar la dirección, ¿no? Entonces, acuérdense, para dibujar la dirección, yo agarro el transportador, siempre me equivoco y lo agarro como no es. Agarro el transportador, centramos el transportador, lo voy a poner grande. ¿Ok? Y lo voy a poner en 120 grados con 70. ¿Ok? Entonces, voy a ubicar 120 grados, que está como por acá, aquí. 120 grados. Voy a trazar una línea clarita de referencia. Clarita de referencia. Que es esta. ¿Ya? Puedo quitar el transportador. Y ya yo sé que este ángulo desde aquí hasta aquí, son 120 grados, porque lo he construido de esa manera. Y obviamente mi vector tiene que medir 7. Bueno, entonces usted agarra su regla. Siempre me equivoco para agarrarla. La tengo que arrastrar nomás así. Agarro mi regla y yo digo, bueno, tiene que ser 7, ¿no? Porque lo hemos puesto 1 a 10. Entonces tiene que ser 7. Entonces yo agarro mi regla y pongo aquí centro en 0, ubico y digo, bueno, tiene que ser 7 hasta ahí. Entonces agarro y voy a dibujar una flecha, ser negrita porque de ese color estamos haciendo, hasta 7. ¿Ya? Ya puedo quitar mi regla. Y ahí está. Es más, ustedes pueden quitar esto.
Esto lo pueden quitar, si quieren. Quieren quitar esto. Ahí está. Entonces, ahí están los dos vectores dibujados. Estamos haciendo un método gráfico, ojo, método gráfico. Miren lo que hago con un método gráfico. Hago un dibujo bien hecho, a escala, mido bien los ángulos, mido bien las distancias, selecciono una escala apropiada. ¿Ok? Ahora, el primer método gráfico se llama el método del paralelogramo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trazar rectas paralelas. ¿Ok? Entonces yo tengo que dibujar un paralelogramo, por eso se llama método del paralelogramo. Entonces yo digo, a ver, me busco uno igualito, usted agarra, usted sabe trazar y si no lo sabe hacer, tiene que ver cómo lo hace, agarra sus dos escuadras y traza las paralelas, ¿no? Yo aquí, como estoy aprovechando la computadora, lo voy a hacer así, ¿ok? Simplemente, mire, lo pongo aquí encima y lo traslado y lo pongo acá, ¿ok? Usted lo hace con sus escuadras. Aquí yo tengo una escuadra, nada más se lo voy a mostrar cómo se hace. Aquí está una escuadra, entonces yo creo que todos saben trazar paralelas con escuadras. Escríbanme ahí en el chat, por favor, si saben trazar las paralelas con la escuadra, para no invertir tiempo en esto. No se recuerdan. Ok. Si no se recuerdan, entonces vamos a explicarles cómo se hace, para qué. ¿Por qué? Porque desde esto hay una práctica, ¿ok? Entonces voy a agarrar una escuadra. Esta escuadra la voy a alinear con este vector. Aquí, la alineo aquí. ¿Ok? La ponen así súper alineadita, bien alineadita, ¿ya? Ustedes como están con sus escuadras de verdad, les va a quedar bien bonito. Y la otra, acuérdense que son dos, y la otra la van a poner solo para deslizar. ¿Ok? Una es la que va a deslizar y la otra es la que va a ir alineada. ¿Correcto? Con el vector, así. ¿Ya? Cuando ustedes lo hagan en su casa, que tienen que hacerlo con las escuadras porque le tiene que quedar bien paralela, porque si no son paralelas le va a dar mal y no le van a coincidir los números, las cuentas no van a coincidir con el dibujo y yo se lo voy a poner mal. Entonces, les estoy mostrando cómo lo hacen en su casa, que lo van a hacer manual. ¿Ok? Entonces, ponen su escuadra. Una escuadra va alineada con el vector al cual le voy a trazar la paralela. Y la otra la voy a hacer usar de guía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, después que tengo este arreglo, lo que hago es deslizar esta. La deslizo, la deslizo, la deslizo hasta que llego a este final. Y ahí me va a quedar la paralela. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tendrían que hacer. Entonces, si voy a hacer la paralela a esta, entonces, ¿qué hago? Una escuadra la alineo con el vector, que quede bien alineadita con el vector, así bien alineadita con el vector, y la otra la voy a usar de guía. Si la puedo poner aquí. La voy a usar para guiar, es para deslizar, ¿no es? Aquí, para deslizar. Como esta la voy a usar para deslizar, entonces la dejan así bien fija. Esta solamente para deslizar, una alineada y la otra para deslizar. Entonces, ¿qué hago? Deslizo, 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 hasta acá. ¿Ya? Y aquí dibujan la paralela. ¿Hasta dónde deslizan? Hasta aquí. ¿Ok? Esto para, si no se acuerdan de usar las escuadras. Están diciendo que no se recordaba. ¿Ya? Ahora, claro, yo en este caso no lo estoy haciendo con escuadras porque para mí que estoy aquí con la computadora, pues me queda más fácil dibujarlo aquí y lo que hago es que me lo traigo. Pero ustedes sí lo tienen que hacer con escuadra porque ustedes lo van a hacer manual. ¿Ya? Entonces, miren, este es paralelo a este y este es paralelo a este. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos haciendo el método del paralelogramo? Tengo que trazar paralelas. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, ¿se acuerdan que la suma era unir el extremo del primero con el final? Entonces, sería, empezamos aquí, si ustedes ven, este vector es este mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que eran equivalentes? Ustedes los podían trasladar, ¿ya? Así que este vector es este mismo. Así que, miren, agregamos este y a continuación ponemos este. ¿Cuál va a ser el resultante? El resultante, que se los voy a poner aquí en azulito, va a ser desde aquí hasta aquí.
Este va a ser, el azulito va a ser el vector resultante. ¿Ok? Este va a ser el resultante. ¿De acuerdo? Entonces, quiero saber cuánto es el resultante. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo hago para saber cuál es el resultante? A ver, escríbanme en el chat. ¿Cómo creen ustedes? A ver. ¿Cómo creen ustedes? ¿Están despiertos, no? ¿O ya se durmieron? No. ¿Cómo la suma, pues? Si estamos usando método gráfico, ¿cómo va a ser con la suma? Si quiero hallar la resultante, ¿qué tengo que hacer? Agarro mi regla, la pongo acá, hago aquí centro y mido y digo, a ver, ¿ahí cuánto es? Bueno, como ustedes no ven bien aquí, yo voy a poner esta cosa. A ver, ahí. ¿Cuánto es la resultante? A ver, dígame, ¿cuánto es la resultante? Hasta aquí es 7, 7,5, 7,9, ¿no? 7,9, muy bien. Centímetro. ¿Eso qué significa? Porque yo no estoy en centímetro. Lo tengo en gramos fuerza, 7,9 centímetros, pero yo lo quiero en gramos fuerza, sería 79 gramos fuerza. Muy bien, 79 gramos fuerza. ¿Y cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué tengo que hacer para saber la dirección? Entonces usted llega y agarra su transportador y dice, bueno, pues voy a poner el transportador, porque es un método gráfico, ¿ok? Si usted agarra su transportador y dice, a ver, la dirección es, pone ahí su transportador, yo aquí tengo esto para ayudarme, y aquí me dice que es 85,1, ¿ok? Aquí me dice que es 85,1. 85,1. ¿De acuerdo? Entonces, la profesora mide este ángulo y es 85,1. Y el módulo es 79 gramos fuerza. ¿De acuerdo? Ese es un método, este método es el método del paralelogramo. ¿De acuerdo? Método del paralelogramo. No me lo van a hacer con la aplicación. No les voy a decir cómo se llama porque me lo van a hacer a mano. ¿Oíste, José? Me lo vas a hacer a mano, en papel milimetrado. ¿Ok? Este es el método del paralelogramo. Ahora, el método del polígono es hacer un polígono. ¿Y cómo se hace un polígono? Pongo uno a continuación del otro. Entonces, ¿cómo hago el del polígono? En vez de dibujar los dos vectores con el mismo origen, que salgan del mismo origen, dibujo uno y el otro lo voy a dibujar a continuación, trazando un sistema de referencia paralelo. ¿Ok? Les voy a dejar un videito de esa parte. Ok. Ahora, este método es un método gráfico y los métodos gráficos son experimentales. ¿Por qué son métodos experimentales? Porque utilizan instrumentos de medición, equipos. No sacan cuentas, solamente usan instrumentos de medición. Cuando yo uso instrumentos de medición, eso es un experimento, una actividad experimental. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, profesora, pero yo ahora quiero hacer un método analítico. Voy a borrar esto porque ya esta parte la usé, ya saben cómo se hace. Este es el método del paralelogramo. Ok, ahora quiero el método analítico. Entonces vamos a hacer el método analítico. ¿Cómo hago el método analítico? Ah, bueno, si usted va a hacer método analítico, no necesita escala, ni siquiera necesita regla para dibujar. ¿Por qué? Porque el dibujo es referencial. Entonces, vamos a hacer un método analítico. A ver, el método analítico que yo voy a hacer ahorita es el método de las componentes rectangulares. ¿Cómo hago el método de las componentes rectangulares? Ah, bueno, agarro y como el dibujo es referencial, yo digo,
Vamos a poner este 50, 30, está en el primer cuadrante. Vamos a ponerlo por aquí. 70, 120, está en el segundo cuadrante. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a encontrar las componentes de cada vector. ¿Ok? ¿Cómo encuentran las componentes de este vector? Este es el vector A y este es el vector B. Entonces, a ver, vamos a encontrar el vector A. Ya ustedes esto lo saben hacer, ¿no es cierto? Escríbanme ahí el unitario en la dirección de A, rápido. Los leo. Están despiertos, ¿no? El unitario en la dirección de A. ¿Cuál es el vector unitario en la dirección de A? Eso dije. Rapidito, ¿cuál es? 50 no, 30, Josué. Mira, pues el ángulo es 30, no es 50, mira, mira. 30. ¿Estás dormido, Josué? ¿Ok? El unitario en la dirección de A, como ya ustedes saben que este ángulo es 30, entonces el unitario es coseno de 30 y más seno de 30 en J. ¿Ok? Ahora, ya tienen el unitario. Si quieren hallar el vector A, lo que hacen es que el unitario lo multiplican por el módulo. A por el unitario en la dirección de A. Quiere decir que el vector A, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el módulo? Ah, el módulo es 50 porque es dato del problema. ¿Y cuál es el unitario? Ah, esto que me dio aquí. Coseno de 30 en I más seno de 30 en J. Entonces, ¿cuál es el vector A? A ver, dígamelo con tres decimales. A ver, voy a quitar esto. Dígamelo con tres decimales, el vector A. 50 por el coseno de 30 y 50 por el seno de 30. ¿Cuánto es? ¿Están despiertos? A ver, 43,30 y 25. ¿Por qué 68, José? Se multiplica 50 por el coseno de 30 y 50 por el seno de 30. ¿Ok? Entonces, según Diego, 43,30 o 301 en I más 25 en J. ¿Sí? Da eso, ¿no? Y ok, así ya tiene el vector A. ¿Cuál es la componente X? Esta. ¿Y cuál es la componente Y? Esta. Ahora, el vector B. ¿Cuál es el vector B? A ver, ¿cuál es el vector B? Entonces, primero el unitario en la dirección de B. Un unitario en la dirección de B. Bueno, profesora, es que yo no quiero ponerme a sacar nada ahí directo con el 120. Ah, bueno, perfecto. Usted lo quiere hacer directo con el 120, entonces usted dice así, coseno de 120 por I más seno de 120 por J. No, profesora, es que yo lo quiero hacer con este y tomar en cuenta el signo. Ah, entonces sería negativo coseno de 60 y positivo seno de 60. ¿Ya? Entonces, así. A ver, vamos a hacerlo con el 120 directo. A ver, ¿cuál sería el vector B? Vector B, de una vez, denme los resultados. Acuérdense, la norma de B es 70, ¿no? Es dato del problema, mírenlo, aquí está. Dato del problema, la norma de B es 70. Entonces, ¿cuál es el vector B? José, ¿cuál es el vector B?
Ok, Diego dice que es menos 35 en I, menos 35 en I, más 60.62 en J. Muchas gracias, Diego. ¿Ya? Muchas gracias, Diego y Andrés. Entonces ya tengo el vector A y el vector B. Ahora, ¿cómo encuentro la suma? Que es lo que a mí me interesa. A más B. Sumando componente a componente. La X con la X, la Y con la Y, o la Y con la Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a sumar? Usted va a sumar. ¿Cuál es la componente X? Sería 43,30. Lo voy a sumar con el menos 35. Estas serían las I. Y la J, ¿cuál va a sumar en la J? Me va a sumar el 25, lo voy a sumar con el 60.62. Y esta sería en la J. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el vector suma? A ver, Andrés me dice que es 8,3 en I y 85,62 en J. ¿Ok? Muy bien. Pero eso todavía no se parece a lo que me dio el dibujo. Ah, porque el dibujo me está dando módulo y dirección. Es decir, me está dando cuánto mide y cuál es el ángulo que forma. ¿Ok? Entonces, vamos a hallarle el módulo a A más B a ver si se parece a 79. Módulo de A más B. ¿Cómo llaman el módulo ustedes? Ah, bueno, acuérdense la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, raíz cuadrada de 8,3 elevado al cuadrado más 85,62 elevado al cuadrado. ¿Ok? A ver, ¿cuánto da eso? 86. Está feo el dibujo. ¿Seguro, no? Claro, como yo lo estoy haciendo aquí, a ustedes en el dibujo les debe dar más cerquita, ¿no? No les debe dar tan distante, pero aquí a mí me da bastante separado. Vamos a ver. Calculadora, aquí está. Sería raíz cuadrada de 8,3 elevado al cuadrado. Cuadrado. 85,62 elevado al cuadrado. Cuadrado. 86, ok. 83, dice Yeltsin. Usaste más decimales, ¿no, Yeltsin? Supongo por eso te da 83, ¿no? Sí, supongo que si usas más decimales, a lo mejor te dé un poquito más cerca. ¿Ya? O si usas el seno de 120 y 73 te dio. ¿Ok? Bueno, mientras más decimales utilicemos, más cerquita debe estar de este número. ¿Ok? Es decir, los números van a estar relativamente cercanos. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que sea 86 el resultado. ¿Ok? Ustedes cuando lo hagan, porque hay una actividad práctica de esto que se las voy a dejar. Ustedes cuando lo hagan, bueno, van a ver, les tiene que dar lo mismo. El error menos del 5%. ¿Ok? Menos del 5%, porque si no lo tienen que volver a hacer. 86. Ahora, ¿cómo calculamos el error? Miren, esto que ustedes acaban de hacer es un método experimental. Perdón, este es un método experimental. Y esto es un método teórico, porque ustedes usan cuentas, calculadoras, sacan cuentas. El dibujo es referencial, ¿no?
Ahora, ya tengo el módulo. Quiero el ángulo. Quiero saber el ángulo. Quiero ver si el ángulo es 85. A ver, dígame cuánto es el ángulo. O se parece a 85. A ver. ¿Cuánto es el ángulo? Sería el arco tangente de 85.62 entre 8.3. Tangente 85.62 dividido entre 8.3. Me da 84, mire, 84,46 me da a mí. A Diego también. 84.46 grados. Miren, el ángulo le da casi 85. ¿No es? Bastante cercano. Ya, en teoría debe ser lo mismo. Si ustedes hacen buena medida, buena escala, les va a dar lo mismo. O parecido, muy parecido. Depende del instrumento de medición. Ahora, ¿cómo calculamos el error? Porque los errores se cuantifican. Esa va a ser la práctica 2 que les voy a dejar hoy para la siguiente semana. Los errores se cuantifican. ¿Cómo cuantificamos el error? Necesito tener un valor teórico y un valor experimental. ¿Cuál es el valor teórico? El que calculo sacando las cuentas. ¿Y cuál es el experimental? El que obtengo haciendo mediciones con instrumentos de medición. Todo lo que ustedes hagan con instrumentos de medición es un valor experimental. ¿Ok? Entonces, para calcular el error, con esto terminamos, decimos valor teórico menos valor experimental dividido entre el valor teórico y ese resultado lo multiplicamos por 100. Y eso le va a dar el porcentaje de error. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de error? Ah, bueno, ¿cuánto es el valor teórico, por ejemplo, para el ángulo? El error para tita. 84,46, lo resto con 85.1, el resultado lo divido entre 84.46 y lo multiplico por 100. A ver, ¿cuánto da? Valor teórico menos valor experimental entre valor teórico. 0,7. No, no creo. Tan poquito. O sea, menos del 1%. Sí. 0,76, dice Diego. Estamos 85 menos 84. O sea, este le resto este. El resultado lo divido entre el valor teórico, que sería este, y después multiplico por 100. Aquí está, mire, valor teórico es este, menos valor experimental, que es este, entre valor teórico, que es este, y multiplicado por 100. ¿Ok? Si quieren se los anoto aquí. Valor teórico, ¿cuál es el valor teórico? 84.46. ¿Cuál es el valor experimental? 85.1. Y apliquen esta fórmula. 63. No, pues lo voy a hacer yo. A ver. Sería 85.1 menos 84.46. Eso me da esto. Ese resultado lo divido entre 84.46. Esto. Y eso lo voy a multiplicar por 100. Ah, tienes razón. Da 0,76. Muy bien. Esto. Ese es. ¿Ok?